Fred Kaufman nos dice, como intentamos poner ahí en esa imagen, ¿no? Hay que aprender a bailar, hay que aprender a armonizar, hay que aprender a jugar en ese balancín siempre entre la razón y la emoción. ¿Se acuerdan que el otro día dedicamos la sesión a eso, a ver esta emoción-razón, ¿no? Como cuando siento algo muy profundo, puedo también echar mano de la razón para entender, que eso va a ser lo que también Fred Kaufman le va a llamar autoindagación, que es indagar sobre las causas, sobre la historia que hay detrás de cada emoción, ¿no? En esta lectura Kaufman dice, cada emoción sirve para algo si sabemos entenderla, si sabemos entender sobre todo la historia que hay detrás, porque muchas veces la emoción no la podemos manejar porque la emoción ahí está y decimos, es lógico que me sienta triste, que me sienta contento, pero la historia que nos contamos al respecto de esa emoción está tergiversada. No es la historia real. Es la historia que nuestra propia mente, con su capacidad siempre reducida, ha podido elaborar. Entonces, lo que yo pienso que el otro piensa, lo que yo pienso que el otro quiere, que el otro hace, es una visión que si le lograra preguntar al otro, el otro me diría, no es eso lo que quiero, ni lo que pienso, ni lo que estoy haciendo. Kaufman parte de esto, dice, no puedes ser racional si eres demasiado emocional o si no eres emocional. O sea, como diciendo, la razón no cabe si la emoción está distorsionada. Esto ya es un principio, que claro, aplicado a las empresas tiene un gran sentido, aplicado a la vida normal también. Pero imagínense que a un jefe le dicen, tienes que ser muy frío y muy racional, pero ese día está muy afectado por una emoción, pero como tiene que ser frío, no la quiere reconocer. Entonces niega la emoción, no puede ser racional. Pero también, si es demasiado emocional, si es alguien, como dijéramos, así un poco telenovelero, que solo se deja ir por el sentimentalismo, tampoco va a poder tomar pues esas, digamos, esas decisiones desde una armonía, desde una realidad. Todos, dice Kaufman, de una manera o de otra, basados en nuestras creencias, basados en hechos, basados en las interpretaciones de esos hechos que van a responder a nuestras creencias, todos tenemos mucha atracción a lo placentero y repulsión a lo doloroso. Vas a ver cómo tus deseos, seguro que ninguno está encaminado al dolor. Seguro que están más encaminados al placer. Si alguno dice, no, yo sí tengo varios que están encaminados al dolor, yo sí quiero sufrir y por eso puse que tengo el deseo de... Si ustedes ven, en algún tiempo, en algunas creencias religiosas, no en todas las creencias, pero en algunas creencias religiosas había esa idea, sufre ahora para gozar después. Kaufman, por otro lado, habla de un secuestro emocional. Escribe allá abajo de tus deseos estas dos palabras, secuestro emocional. Todos sabemos lo que es un secuestro, que es la privación involuntaria de la voluntad, de la libertad, ¿no? No que tú te encierres, sino que alguien te encierra. Entonces hay un secuestro emocional. Y entonces, para explicar el secuestro emocional, Kaufman nos pone estas dos. Dice, hay un motor, lo que está ahí arriba es el símbolo, ¿verdad? Esquematizado de un motor, de un coche, un motor, ¿cómo se llama? Un motor de explosión, de combustión, ¿no? Entonces, este motor de combustión, vemos que tiene muchísimas explosiones, pum, 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 la chispa esa que tienen las bujías, son explosiones, pero son pequeñas explosiones y que las pequeñas explosiones durante mucho tiempo lo que logran es impulsar, ¿no? Entonces tú arrancas un coche y con cada pequeña explosión hace que dé vueltas el motor y entonces funciona.
O puede ser, eso Kaufman lo llamaría expresión consciente. O puede ser una explosión-represión, que es esta, ¿no? La explosión de una bomba. ¡Pum! Una sola explosión, pero que es una explosión que daña, ¿no? Hoy día todos estamos muy familiarizados con esto de las bombas. Después Kaufman también nos dice, bueno, la inteligencia emocional nos sirve para algunas cosas. ¿Para qué? Luego hay elementos. Estos no son elementos, sino es para qué sirve. Pues dice, una, para reconocer las propias emociones. Otra cosa para lo que sirve el ser inteligentes emocionalmente es para saber cómo trabajar con las emociones, qué hacer con ellas. Y la otra es hacer este trabajo de las emociones con otros. A ver, ¿cómo le hago cuando mi hija, mi nieto, mi marido está enojado? ¿Qué puedo hacer yo? Estos son elementos para los que nos ayuda la inteligencia emocional. Las emociones negativas son alarmas, ¿no? ¿Para qué pones una alarma? Pues para despertarte. Y son alarmas para que nos demos cuenta, por eso dice, tienen un equivalente positivo. Entonces, cada emoción que yo sienta así como negativa, como de bajo nivel, que luego las vamos a ver, las que dice, ¿por qué ponemos ahí el deseo? ¿No? Las que dice Hawkins, las de bajo nivel energético, como puede ser la vergüenza, la culpa, el miedo, la ira, dice, tienen una resonancia, un equivalente positivo, propositivo, que es para el crecimiento. Kaufman pone 4 emociones que son las que cree él que más se dan en la vida cotidiana de una empresa. Nosotros vamos a poner, ya hemos estudiado muchas emociones, pero vamos a ver. Y él las relaciona con las creencias. Eso es importante en la postura de Kaufman. Fíjense, dice, bueno, ¿qué es el dolor o la tristeza? Dice, pues es la sensación de que perdí algo, ¿no? Cuando me duele, es que estaba yo tan bien y me empezó a doler la rodilla, perdí la salud, perdí el equilibrio. Es que me duele tanto, estaba tan bien y perdí a mi marido, ¿no? Perdemos algo. Y entonces dice, bueno, el dolor suele ser, o la tristeza, de algo del pasado que lo perdimos y por tanto hay que hacer un duelo. Y dice Kaufman, bueno, ¿y cuál es el equivalente en positivo? Pues la alegría. ¿Qué es la alegría o la felicidad? La sensación de que logré algo que me importa. Por eso a veces decimos, en ese hacer el duelo, pasamos de lo que perdí a lo que gané. Y hay una ganancia en las pérdidas. Entonces, cuando tengo una alegría, cuando estoy feliz, decimos, ay, qué padre, porque me encontré con algo, gané algo que es importante para mí. Entonces anota ahí, pon arriba así, como el esquema, dolor o tristeza, y abajo pon alegría, felicidad, perdí algo o gané algo. Escribe un momentito. La segunda dice, ¿qué es la ansiedad o el miedo? ¿No? Entonces ya tenemos el dolor y el miedo. Y Kaufman dice, bueno, el miedo responde al futuro. Algo que tengo ahora, tengo una casa y resulta que ahí anda la fiscalía o que anda el antiguo dueño que no me dio los papeles detrás de ella y me la pueden quitar. Me da miedo. Quiero salir y me da miedo de que alguien me ataque. Es decir, yo tengo libertad y me da miedo que alguien me prive. O sea, algo que me importa está en riesgo. Ven qué interesante la manera de afrontar, de ver el miedo de Kaufman aplicado hacia la empresa, porque por eso lo vamos estudiando en cada emoción, diferentes lecturas, ¿no? Porque nos da señal. Entonces, tengo que protegerlo, así como con la tristeza tenía que hacer el duelo, digo, tengo que proteger. ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué nos
¿qué nos dice? Pues lo opuesto es el entusiasmo. ¿Se acuerdan que decíamos en Teos, el que se inspira en Dios, ¿no? En Teos, entusiasmo, dice, va, y puede ocurrir algo bueno que me importa. Voy a trabajar para lograrlo, voy a hacer esto, voy a cuidarme, sí, hay posibilidades que me quiten esto, pero ya encontré una luz, ya vi un abogado, ya vi cómo. Entonces van viendo, ¿no? Cómo ante un miedo de perder algo aparece el que en vez de inspirarme en la creencia de que se va a perder, respiro profundo y me inspiro en una posibilidad. Entonces escribe también miedo versus entusiasmo. Una tercera es la ira, el enojo, que fíjense qué bonito lo pone ahí Kaufman, dice, el enojo es el dolor que veíamos al principio más el juicio. O sea, me duele mucho haber perdido a un ser querido, haber perdido dinero, me duele mucho, pero aparte digo, claro, es que no hay justicia, no me lo deberían. ¿Por qué le pasaría a él? ¿Por qué? O sea, le voy echando un juicio. Entonces, ese dolor más el juicio se hace enojo y dice, alguien cruzó un límite, alguien se pasó, alguien no hizo su trabajo, el médico se equivocó, se lo podía haber curado y no lo curó, también pertenece al pasado, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ante el enojo? Pues corregir la situación. Entonces, Kaufman dice, tiene su opuesto, que es la gratitud. Por eso decimos, el que se queja se suele enojar, se suele perder en algo, se suele amargar, pero el que agradece suele encontrar caminos, ¿no? Y entonces, la gratitud es, alguien fue más allá de su deber. Mira qué bien, sin tener que hacer algo, lo hizo. ¿Qué agradeces? Pues que alguien, sin tener una obligación de darte algo, te lo da. Ven cómo es diferente del enojo, que alguien teniendo una obligación de hacer algo no lo hace, ¿no? O alguien, un médico, tenía que haber hecho su trabajo y no lo hizo bien. Vean cómo esta forma tan práctica de presentar las emociones, por eso sí se plantea para las empresas, es como decir, entonces si yo intento estar feliz por lo que ya logré, intento tener entusiasmo por lo que voy a lograr, intento ser agradecido por lo que ya tengo, con esto se va equilibrado el dolor, el miedo y la ira. Y una última emoción, dice Kaufman, bueno, la última es la culpa, ¿no? Y dice, ¿en qué consiste la culpa? O esta sensación de arrepentimiento, de decir, híjole, ¿por qué hice esto? No lo debí. Crucé un límite que no debí cruzar, me pasé con el otro. Sí, le dije algo que no le debería decir. Sí, creo que me extralimité, es que andaba medio tomado y no me di cuenta, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué hay que hacer ante eso? Pues corregir, ¿no? También pertenece al pasado, corregir y evitar que vuelva a pasar. ¿Y cuál es su antídoto? Pues el orgullo, en el buen sentido del orgullo, ese cuando digo me siento orgulloso de lo que hice, ¿no? Es el reconocimiento, podríamos pongo orgullo porque es como lo pone Kaufman, ¿no? Pero es el merecimiento, el reconocimiento, ¿no? Fui más allá del deber, ¿no? Entonces, en vez de sentir culpa y arrepentirme, lo que siento es que hice algo, bueno, sin tener lo que hacer. Yo dije, qué bien, hice esto y estoy orgulloso de haberlo hecho. Bueno, ahí tenemos estas 4 emociones. Te centras más en lo que te quita la vida, o sea, la vida, los demás, el trabajo, en que te quitan impuestos, que te quitan libertad, que te quitan tu serenidad, que viene el nieto y te quita tu tiempo, o en lo que la vida te regala. ¿En qué te centras más? ¿En la felicidad de lo que la vida te regala? ¿O en lo que la vida te quita? Es que perdí algo, ¿no? Si me molesta que mi nieto llore es porque tengo nietos. O sea, ¿cuál es tu centro? ¿Lo que la vida te da o lo que la vida te quita? Pregunta número 2, relacionada entre el miedo y el entusiasmo. Ya no hace falta que te centras más, sino es,
¿Entierras la moneda o trabajas tus talentos? ¿Se acuerdan? En el evangelio que decía en esa parábola, decía Jesús, que a uno le dio 5 talentos, a otro 5 monedas, a otro 3 y a otro 1. El de 5 las trabajó, el de 3 las negoció y el de 1 la enterró. Ay, no, como supe que eras muy exigente, mejor la enterré y me quedé ahí con miedo a que tú vinieras. Te centras más en enterrar, en proteger lo que ya tienes, en que no pierdas, o le arriesgas, ¿no? Trabajas tus talentos. El número 3, entre el enojo y la gratitud. Entre que alguien se pasa y cruza siempre el límite contigo, o la gratitud de que alguien ayuda más de lo que debería, ¿no? Entonces dice, abusan de ti o la vida te sonríe en las relaciones. A ver, piensa en tus relaciones importantes. En general tienes la sensación, tus nueras, tus hijos, tus yernos, tus nietos, tus amigos, tus vecinos, generalmente abusan de ti. O te dan más, te dan, ay, mira, no debían y me trajeron esto. Mira, sin ninguna obligación me dieron esto. Y la número 4, ¿no? La 4 es, abusas mucho de los demás y por eso sientes culpa porque te pasas, abusas, te arrepientes luego, o das más de lo que te piden. Te sientes orgulloso de que dices, mira, en general, doy el primer paso. No me tocaba a mí, pero fui. No me tocaba llevar esto, le tocaba al otro, pero yo llevé. O realmente siempre vas al mínimo, ¿no? Si te tocan 10, llevas 5 y bueno, pues alguien llevará los otros. Entonces, bueno, con esto, que este ejercicio que hicimos, vamos a pasar ahora a ver la emoción deseo y a ver cómo me gustaría que ahí ligaran lo que vamos a estudiar de la emoción deseo con todo esto que hemos estudiado de, digamos, la bipolaridad de las emociones, por llamarlo de alguna forma. Entonces, pues vamos a ir viendo esta parte del deseo, ¿no? Que lo relacionamos, porque una parte, si bien el deseo es muy natural en el humano, sin deseo no habría movimiento, no habría progreso, ¿no? Si no tenemos deseo de aprender, deseo de crecer, deseo de hacer algo, pero también vemos que el deseo se puede ir para este lado de la avaricia, del poder desmedido. Ahora que venía en el avión una persona que venía platicando conmigo, me decía, ¿qué habrá en las sillas del poder, las sillas de la política, que la gente entra con tan buenas intenciones y todos se quedan ahí como aferrados al a tener más, ¿no? ¿Qué habrá ahí? Mira, es un buen cuestionamiento. Pues bueno, vamos a ver de qué se compone este deseo. La lectura del deseo la puse toda del libro del Dejar ir del Dr. Hawkins, porque me pareció muy interesante cómo él va desglosando esta emoción deseo, ¿no? Entonces, lo primero es ver esta escala. Fíjense, la escala de las emociones que ya les he explicado muchas veces, pero fíjense cómo las ponen aquí. Dicen de un estado contraído a un estado expandido, o sea, de un nivel bajo de conciencia a un nivel alto de conciencia, o de lo que llama la preenfermedad o la presalud, o sea, la disposición a que estemos más sanos o más enfermos. Y ahí entra el deseo con una calificación del 0 al 1000 de 125, ¿no? Decíamos, la vergüenza tiene 20 puntos, la culpa 30, la apatía, así va subiendo, ¿no? Después del miedo entra el deseo. Decíamos que el coraje, que está en este nivel de 200, decía Hawkins, que es ya el punto de despegue, que cuando uno ya llega al coraje ya despega. Vamos a ver qué significa.
qué significa esta emoción del deseo, ¿no? Y entonces ponemos el nivel inferior de conciencia y el nivel superior de conciencia. O sea, cuanto más me dé cuenta, mucha más energía tengo en esta escala. Y el darme cuenta es decir que si me doy cuenta de por qué sufro, puedo salir del sufrimiento. Si me doy cuenta de qué me avergüenza, ahí también Kaufman tiene una parte importante que veremos el otro día. Dice, la culpa es saludable, la vergüenza no. ¿Y qué dice Hawkins? Dice, bueno, la gran pregunta es, si tu deseo es un arrastre cultural, es decir, te van llevando a ese deseo que al final te das cuenta que no es un deseo genuino, auténtico, tuyo, sino que es un deseo de otros. Entonces la gran pregunta es, ¿sientes la libertad de elegir y por tanto ese deseo que tienes de algo es legítimo, es tuyo, es un anhelo, es algo que quieres conseguir, sabes por qué lo quieres conseguir y luchas por ello? Como pudiera ser tener un trabajo digno, una vivienda digna, tener los recursos suficientes para poder estudiar, o caes en ese arrastre cultural de que cada vez tienes que tener más. Y no solo tienes que tener un medio de transporte digno, sino que tienes que tener un carro de lujo, una casa mucho más grande, una casa aquí y otra allá, y por si acaso, etcétera, que eso es lo que llamamos el arrastre cultural. ¿Cómo pasar de este nivel, que aunque pudiera ser en un momento un nivel alto de poder, de economía, de fama, de reconocimiento o de tener, es un poder bajo a nivel de voluntad de elegir? Por eso Erich Fromm, que escribe aquel libro de Tener o Ser, escribe otro que le llama El miedo a la libertad, y van relacionados, ¿no? A veces nos da tanto miedo ser libres, elegir, que nos quedamos enganchados al arrastre cultural y tenemos que demostrar. Y ahí es donde entra el deseo patológico. El deseo patológico que tiene que ver con básicamente dos creencias en nuestra época. Una creencia es, si lo consigo, seré feliz. Ese es el principio del deseo patológico. Ay, es que yo no he podido tener pareja, pero si consigo una pareja voy a ser feliz. Resulta que tú eres terapeuta de pareja y ves un montón de parejas que vienen al consultorio, tienen pareja y no son felices. Entonces podríamos decir, es una falacia, es mentira. Si consigo tener más dinero, si me tocara la lotería, pero tú ves gente que tiene mucho más dinero del que a ti te podría tocar en la lotería y no es feliz. Entonces todo eso son creencias, son erróneas. O la creencia de este binomio tan actual de producir, consumir, ¿no? Pues tengo que producir más para poder comprar lo que quiero, y cuando compro lo que quiero, pues me doy cuenta que vale más de lo que yo logro producir. Trabajo para producir mucho más, para poder consumir mucho más, y me doy cuenta que eso no encierra la felicidad. Y entonces viene un engaño, ¿no? Un engaño que es el apego a los resultados. Y este apego a los resultados, que decimos, el problema no son las cosas en sí, no son los logros en sí, no es que tener una pareja no te pueda dar una dosis de felicidad, no es que el que te salga bien algo no te puede dar una alegría temporal, sino el problema es la relación con esas cosas. Y el apego es esa relación enfermiza de que creo que teniendo más voy a ser más feliz, ¿no? Y aquí está lo que hay en la lectura. Hawkins llama glamour. ¿Qué es el glamour según esta interpretación? Dice, bueno, a un objeto, a una persona o a una circunstancia se le adjudican características que no tiene. Entonces le vamos
poniendo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo los comerciales antiguos de la televisión ponían mujeres semidesnudas al lado pensando que si tú podías conseguir ese coche o fumar ese cigarro o tomar ese licor, pues realmente podrías también ser o tener, ¿no? Toda esta cultura machista o feminista o sexista, ¿no? Ahí estamos que dice, bueno, cuando se consigue el objetivo, entonces nos damos cuenta del engaño. Pero si ya compré este coche y no tengo la pareja que añoraba, si ya tengo estos millones y no soy lo feliz que deseaba, si ya tengo esa salud que había perdido y no me siento tan contento, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál sería este deseo perjudicial? Porque podemos decir entonces, hay un buen deseo, que es el deseo de querer lograr cosas legítimas, hacerlo bien, hacerlo con nuestro trabajo y disfrutarlas, gozarlas. Y el deseo patológico, el deseo anormal, el deseo enfermizo, de darle glamour, de darle a las cosas un significado que no tienen, ¿no? De darles una parte que no corresponde, que no tienen, y que entonces, pues bueno, esas cosas cuando ya llegan a su objetivo, se cumple la meta, pues nos damos cuenta que allí no era, ¿no? Que eso no nos daba ese resultado. Entonces, bueno, ese es el problema con esta emoción, deseo, que no es el deseo en sí legítimo del ser humano, sino que es ese deseo, digamos, con esa dosis de mentira, ese deseo con añadidos, ese deseo que le hemos llamado muchas veces, como decimos, necesidades creadas, ¿no? Un deseo creado por nosotros, por nuestra mente, y que luego no es real.